Mis maletas estaban tiradas en el porche de entrada. La llave de bronce que había usado durante 15 años ya no giraba en la cerradura. El calor húmedo y sofocante de la tarde en Miami me golpeaba la nuca mientras miraba mi equipaje de cuero, abandonado sobre la piedra coralina como si fuera basura. Acababa de regresar de un retiro de fin de semana con una organización benéfica para veteranos. Habíamos pasado 3 días construyendo techos bajo un sol inclemente, reparando hogares para hombres que lo habían perdido todo. Mis manos todavía estaban ásperas, cubiertas con el polvo del trabajo duro. Esperaba entrar a mi casa, sentir el golpe frío del aire acondicionado central, y tal vez tomar un vaso de agua helada en la cocina que yo mismo había diseñado. En lugar de eso, me encontré frente a una puerta cerrada en mi propia cara. A través del grueso cristal templado de la puerta principal, vi a mi hijo Ramón. Estaba sentado en el inmenso sofá de cuero blanco de la sala, un mueble que yo había pagado con el dinero de mis rentas. A su lado estaba Rocío, su esposa. Ninguno de los dos me miraba. Estaban con la vista fija en la pared, fingiendo que no escuchaban mis pasos afuera, fingiendo que el hombre que les había dado todo no estaba parado en su puerta. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Había una notificación en la pantalla. No era una llamada perdida. No tuvieron el valor de escuchar mi voz ni de mirarme a los ojos. Era un mensaje de texto largo, escrito con palabras clínicas, frías y calculadas. El mensaje decía que yo me había vuelto emocionalmente dependiente. Decía que mi presencia constante en la casa estaba asfixiando su matrimonio y que necesitaban espacio para crecer como una familia independiente. Justo debajo de ese texto cobarde, había un enlace adjunto. Lo abrí lentamente. Era un folleto digital brillante de un centro de cuidado para personas mayores en Boca Ratón. Un lugar de lujo, por supuesto, con jardines impecables y enfermeras sonrientes. Querían encerrarme en una jaula de oro para poder quedarse con el castillo. Querían que yo desapareciera en silencio, financiando mi propio exilio. No golpeé la puerta con los puños. No grité. El enojo descontrolado es para las personas que no tienen el poder, y yo nunca he sido un hombre débil. Toqué el timbre una sola vez, y esperé con las manos en los bolsillos. Pasaron 2 minutos enteros antes de que la cerradura hiciera un clic metálico. La puerta se abrió unos pocos centímetros. Ramón asomó el rostro, mirándome con una mezcla patética de culpa y desafío infantil. Rocío apareció justo detrás de él. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba puesto un vestido de seda de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en un año entero cuando llegué a este país como inmigrante. Ramón aclaró su garganta y me dijo que esto era lo mejor para todos. Me dijo que yo necesitaba descansar, que ya estaba viejo, y que ellos necesitaban tomar el control de sus vidas. Yo mantuve mi respiración pausada. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que yo había criado. Pero solo vi el reflejo de la manipulación de su esposa. Hablé con un tono de voz muy bajo, casi un susurro. Les pregunté si sabían quién era el verdadero dueño de esa mansión. Rocío soltó una carcajada seca y arrogante. Me miró de arriba abajo con desprecio. Me dijo que mi nombre estaba en los papeles viejos, pero que esa era su casa ahora, que ellos eran el futuro y yo era el pasado. Ramón apartó la mirada hacia el suelo. No dijo una sola palabra para defenderme. Ese silencio cobarde de mi propio hijo fue lo que rompió el último hilo de mi paciencia. No discutí, no les di el espectáculo que Rocío estaba esperando. Simplemente asentí con la cabeza, me di la vuelta, tomé mis maletas y caminé hacia mi camioneta. Conduje hacia el norte, tomando la autopista, dejando atrás las calles perfectas y los inmensos árboles de higuera de Coral Gables. Dejé atrás la ilusión de riqueza que yo mismo había construido para ellos. Mientras los kilómetros pasaban, el paisaje comenzó a cambiar. El concreto brillante, los autos europeos y el lujo falso de Miami dieron paso a los pantanos oscuros, a los pinos altos y al silencio absoluto del centro de Florida. Durante el viaje, mi mente viajó al pasado. Pensé en los primeros años en esta ciudad. Cuando mi esposa Blanca y yo llegamos, no teníamos absolutamente nada. Trabajé limpiando almacenes en Hialeah durante el día y reparando techos por la noche. Ahorramos cada centavo. Luego compré un pequeño almacén, luego otro. Construí un imperio de bienes raíces comerciales con mis propias manos, con sudor, con sangre y con noches enteras sin dormir. Mi único error, mi gran pecado como padre, fue querer proteger a Ramón de ese sufrimiento.
Le dimos todo lo que nosotros no tuvimos. Colegios privados exclusivos, autos nuevos cada año, tarjetas de crédito sin límite. Creí que le estaba dando una vida mejor, una ventaja en el mundo. No me di cuenta de que, al quitarle las dificultades, le estaba robando la capacidad de sobrevivir. Accidentalmente, había criado a un hombre con un sentido de privilegio absoluto. Y luego estaba Rocío. Ella venía de un entorno difícil, de una pobreza que en lugar de hacerla humilde, la llenó de un resentimiento profundo. Su padre la había abandonado cuando era una niña. Ella veía mi generosidad no como un regalo, sino como una amenaza constante a su control. Para ella, mi dinero era su salvación, pero mi presencia era un recordatorio de que ella no era la dueña de su propio destino. Quería mi imperio, pero me quería a mí muerto o encerrado en un asilo. Llegué a mi cabaña frente al lago en el centro de Florida justo cuando caía la noche. Era una casa de madera sencilla, pequeña, rodeada por la naturaleza y el sonido de las cigarras. Aquí no había pisos de mármol importado. No había candelabros de cristal ni vecinos compitiendo por ver quién tenía el auto más caro. Solo había paz y una oscuridad profunda. Dormí esa noche con la tranquilidad de un hombre que finalmente ha aceptado la verdad. A la mañana siguiente, el sonido de los neumáticos triturando la grava del camino me despertó. Eran exactamente las 9 de la mañana. Salí al porche de madera con una taza de café negro en la mano y vi llegar 2 vehículos. Del primero bajó Cristóbal, mi abogado personal durante más de 30 años. Cristóbal era un hombre estoico, de traje impecable, que nunca mostraba emociones. Manejaba las leyes de propiedad y los contratos con la misma precisión fría con la que un cirujano maneja un bisturí. Del segundo auto bajó César, mi contadora. Una mujer brillante, ferozmente leal y meticulosa. Ella conocía el destino de cada centavo que entraba y salía de mis cuentas bancarias. Entraron a la cabaña en silencio. Les ofrecí café y nos sentamos alrededor de la vieja mesa de roble de la cocina. No hubo saludos largos ni conversaciones vacías. Ellos sabían perfectamente por qué los había llamado con tanta urgencia. Les conté detalladamente lo que había pasado la tarde anterior. Les hablé de las maletas en el porche, del mensaje de texto clínico y de la risa arrogante de Rocío. Cristóbal no mostró ninguna sorpresa. Simplemente asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. César, en cambio, apretó los labios con una indignación silenciosa, abriendo su maletín de cuero sobre la mesa. Miré por la ventana hacia las aguas tranquilas del lago, y mi mente volvió a blanca. Recordé a mi esposa en su cama de hospital, en sus últimos días. El cáncer la estaba consumiendo físicamente, pero su mente era más aguda y brillante que nunca. Esa tarde, ella tomó mi mano con sus dedos fríos y me hizo prometerle algo que cambiaría el destino de nuestra familia. Me dijo que yo era demasiado blando con Ramón. Me advirtió, con lágrimas en los ojos, que si le dejábamos todo nuestro patrimonio sin condiciones, el dinero lo destruiría por completo. Fue Blanca quien ideó el plan maestro. Ella y Cristóbal pasaron semanas redactando el fideicomiso de preservación familiar. Era un vehículo legal blindado, un documento impenetrable, diseñado no por malicia, sino como un acto de amor desesperado. Un mecanismo de supervivencia para nuestro hijo. La mansión de Coral Gables, las cuentas de inversión, los fondos de emergencia, todo fue colocado dentro de ese fideicomiso, y las reglas de comportamiento que Blanca dictó eran absolutas e inquebrantables. Me volví hacia César y le pedí que abriera sus carpetas de contabilidad. Quería saber, con exactitud milimétrica, cuánto me estaba costando mantener la ilusión de grandeza de mi hijo y su esposa. César ajustó sus lentes, pasó una página de su libro mayor y comenzó a leer los números en voz alta. $18,462. Ese era el ritmo de gasto mensual. $18,462 que salían de mis cuentas cada 30 días para mantener una mentira. César comenzó a detallar cada gasto con una precisión dolorosa. El mantenimiento de la inmensa piscina climatizada, la compañía de jardinería de lujo que iba 2 veces por semana para asegurar que el césped estuviera perfecto, los pagos de arrendamiento de las 2 camionetas alemanas de último modelo, las pólizas de seguro de esos vehículos, las cuotas exclusivas del club de campo al que Rocío iba para fingir que pertenecía a la alta sociedad. Y finalmente, el depósito directo de $5,000,
que se transfería automáticamente cada 1 de mes a la cuenta personal de Rocío, para lo que ella cínicamente llamaba gestión del hogar. Tomé un sorbo de mi café. El sabor amargo me centró en el presente. Miré a César a los ojos y le di la orden final. Le dije que cancelara todo, absolutamente todo. Le ordené que detuviera los depósitos directos ese mismo día, que llamara a las compañías de seguros y terminara las pólizas de los autos de inmediato, que suspendiera el pago del jardinero, del encargado de la piscina y del servicio de limpieza. Le dije que cancelara todas las tarjetas de crédito suplementarias que estaban a nombre de Ramón y Rocío. Y finalmente, le pedí que diera de baja los servicios de electricidad, agua e internet de la mansión, ya que todas las cuentas estaban a mi nombre. Cristóbal me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Me preguntó, con su tono profesional y frío, si estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo. Me advirtió que esto iba a ser brutal, que el impacto financiero sería inmediato, asfixiante y devastador para ellos, porque no tenían ahorros propios. Le respondí que la cirugía siempre duele, pero que es la única forma de extirpar un tumor antes de que mate al paciente. Cristóbal asintió con la cabeza, sacó su teléfono y comenzó a hacer las llamadas. Pasaron 4 días, 4 días de un silencio absoluto y pacífico en mi cabaña junto al lago, mientras a cientos de kilómetros al sur, en Miami, el mundo de cristal de Ramón y Rocío comenzaba a resquebrajarse violentamente. La primera señal del colapso llegó a través de una llamada de Rosa. Rosa era mi vecina de al lado en Coral Gables, una mujer mayor, viuda, proveniente de dinero antiguo y real. Ella observaba todo lo que ocurría en el vecindario desde la terraza de su segundo piso. Me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba entre genuinamente preocupada y morbosamente fascinada. Me dijo que algo muy extraño estaba pasando en mi propiedad. Rosa me contó, con lujo de detalles, cómo la fachada de riqueza absoluta se estaba pudriendo a la vista de toda la alta sociedad de Miami. Me dijo que el agua de la inmensa piscina se estaba poniendo de un color verde pantanoso, que los jardineros habían llegado el lunes por la mañana, tuvieron una discusión a gritos con Rocío en la entrada de la casa, y se fueron en sus camiones sin cortar una sola hoja de césped. Me relató cómo el equipo de limpieza llegó el martes, pero las mujeres salieron de la casa llorando a los pocos minutos porque sus cheques habían rebotado en el banco. El teatro se estaba cayendo a pedazos. Esa misma noche, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era Ramón. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Llevé el aparato a mi oído y escuché su respiración agitada. Su voz estaba temblando, llena de una mezcla de frustración, vergüenza y confusión total. Me preguntó qué demonios estaba pasando con el banco. Me dijo que sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en un restaurante de lujo en el área de Brickell. Me contó, casi al borde de las lágrimas de rabia, que Rocío había pasado la vergüenza más grande de su vida frente a sus amigas de la alta sociedad cuando el mesero cortó la tarjeta frente a su mesa. Ramón me exigió, con ese tono de niño malcriado que tanto detestaba, que llamara a mi gerente bancario de inmediato para arreglar el error. Él realmente creía que era un problema del sistema informático. O tal vez, en su arrogancia, pensaba que yo estaba haciendo un berrinche temporal para asustarlos. Le respondí con la voz más calmada, profunda y fría que pude articular. Le dije que no había ningún error en el sistema. Le recordé sus propias palabras en el porche de la casa. Le dije que ellos habían pedido distancia, que ellos habían dicho que yo era una carga emocional. Le expliqué que les estaba dando exactamente lo que habían exigido. Les estaba dando su independencia absoluta. Ramón intentó gritar, intentó exigir sus derechos imaginarios, pero no lo dejé terminar. Colgué el teléfono en medio de su rabieta. Apagué el aparato, lo dejé sobre la mesa de noche y me fui a dormir. Sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando a formarse. 2 días después de esa llamada, escuché el rugido de un motor acercándose a toda velocidad por el camino de tierra de mi cabaña. Salí al porche de madera. Era el auto deportivo de Ramón. Frenó bruscamente, levantando una nube de polvo blanco. Se bajó del auto dando un portazo violento. Se veía absolutamente exhausto. Las ojeras oscuras marcaban su rostro, haciéndolo parecer 10 años mayor. Su ropa de diseñador, usualmente impecable, se veía arrugada y sucia. Por primera vez en toda su vida adulta,
Mi hijo estaba sintiendo el peso aplastante de la realidad. El estrés de sobrevivir solo una semana sin mi red de seguridad invisible lo había quebrado físicamente. Caminó hacia mí con los puños apretados a los costados. Me preguntó, con la voz rota, ¿por qué le estaba haciendo esto a su familia? Me acusó de ser un viejo cruel y vengativo. Me dijo que Rocío estaba al borde de un colapso nervioso porque no tenían dinero ni siquiera para comprar comida en el supermercado, y que la casa estaba a oscuras porque habían cortado la electricidad. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Lo dejé vaciar todo su miedo, su humillación y su pánico, disfrazados de ira. Justo cuando Ramón estaba a punto de dar un paso hacia mí para exigir que le devolviera el acceso a las cuentas, su teléfono celular comenzó a sonar desesperadamente en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. Era Rocío. Él contestó, y por la costumbre de estar siempre ocupado, puso el altavoz sin darse cuenta de que yo estaba escuchando. La voz aguda e histérica de Rocío llenó el aire tranquilo del lago. Estaba gritando a todo pulmón, llorando de pura rabia. Rocío le gritaba que la policía la acababa de detener en una avenida principal por exceso de velocidad, y que el oficial de policía le había informado, frente a todo el tráfico, que el seguro del auto estaba cancelado por falta de pago. Le habían confiscado las placas del vehículo y el oficial había llamado a una grúa para remolcar la camioneta de lujo al depósito municipal. Rocío le exigía a Ramón, con insultos y gritos, que hiciera algo de inmediato, que me obligara a pagar la póliza. Ramón bajó el teléfono lentamente. Me miró a los ojos. En su mirada ya no quedaba ni un rastro de arrogancia. Ya no había orgullo. Solo había un terror profundo, oscuro y existencial. Se dio cuenta, en ese exacto segundo, de que no tenía la menor idea de cómo funcionaba su propia vida. Comprendió que cada respiro que daba, cada bocado que comía y cada lujo que exhibía en esa mansión, había sido financiado por mi sudor. No dijo una sola palabra más. El peso de su propia inutilidad lo aplastó en silencio. Dio media vuelta, caminó arrastrando los pies hacia su auto, se subió y se fue, dejándome solo en el porche. Volví a entrar a la cabaña. Cristóbal había llegado temprano esa mañana y estaba sentado en la sala, revisando unos documentos legales con sus gafas de lectura. Una hora más tarde, la pantalla de mi tableta se iluminó. Era un extenso correo electrónico de Rocío. El mensaje estaba redactado con un lenguaje venenoso y estaba lleno de amenazas legales directas. Exigía la transferencia inmediata y total del título de propiedad de la mansión de Coral Gables a nombre de Ramón y Rocío. Amenazaba con contratar al bufete de abogados más agresivo y costoso del distrito financiero de Brickell para llevarme a los tribunales, demandarme por abuso financiero, por manipulación emocional y por poner en peligro el bienestar de la familia. Exigía que restituyera los fondos en un plazo de 48 horas, o, según ella, dejarían caer todo el peso de la ley sobre mí. Cristóbal leyó las advertencias en la pantalla con una expresión de aburrimiento absoluto. No parpadeó ni una sola vez. Cuando terminó, me miró a los ojos y dejó el dispositivo sobre la mesa de madera. Yo miré las amenazas vacías escritas en formato digital por alguien que creía tener el poder absoluto sobre mi vida y mi dinero. Y simplemente sonreí. No tenían idea. No sabían que, con esas exigencias, acababan de caminar directamente hacia una trampa legal perfecta. Un cerrojo ineludible que mi esposa Blanca y yo me habíamos preparado cuidadosamente antes de su partida, y que estaba a punto de destruir su mundo de fantasía por completo. Cristóbal apartó la tableta hacia un lado con la misma calma con la que uno hace a un lado un periódico viejo en la mesa del desayuno. Me sirvió un poco más de café negro de la jarra de cristal y se recostó en la silla de madera crujiente. La quietud de la casa era inmensa, solo interrumpida por el sonido lejano del viento golpeando los pinos del centro de Florida. Me explicó, paso a paso y con una precisión quirúrgica, lo que iba a suceder en las próximas 24 horas cuando intentaran materializar sus amenazas. Ese abogado al que planeaban acudir, ese supuesto tiburón de los tribunales de Brickell que cobraba $1000 la hora por intimidar a la gente, iba a hacer lo que cualquier letrado hace antes de redactar una demanda formal. Iba a encender su computadora, iba a entrar a los registros públicos del condado de Miami-Dade, y buscaría la escritura oficial de la mansión en Coral Gables. Iba a buscar el nombre de mi hijo Ramón, o el nombre de Rocío, o incluso mi propio nombre personal, para preparar los documentos de embargo y forzar la transferencia del título. Y entonces,
a la vista de todos, se iban a estrellar a 200 kilómetros por hora contra un muro de concreto sólido. Cristóbal y yo nos quedamos en mi retiro rural. No teníamos que hacer absolutamente nada. No teníamos que responder al correo. No teníamos que devolver las llamadas llenas de pánico que seguramente empezarían a llegar. La trampa ya estaba puesta. El mecanismo estaba activado, y ellos mismos, con su avaricia y su prisa por deshacerse de mí, habían presionado el detonador. Más tarde, a través de los contactos de Cristóbal en el distrito financiero, supe exactamente cómo se desarrolló la escena en esa oficina de cristal en el piso 40. Me lo describieron con tanta precisión, con tantos detalles crudos, que pude verlo en mi mente como si yo mismo hubiera estado sentado en esa habitación fría y estéril. Ramón y Rocío llegaron al bufete de abogados vestidos para la guerra. Rocío llevaba sus gafas de sol de diseñador oscuras, su bolso de cuero italiano colgado del antebrazo, y caminaba con la barbilla en alto, pisando fuerte sobre la alfombra de lujo. Estaba absolutamente convencida de que estaba a punto de arrebatarme el imperio que yo había construido con mi sangre. Pensaba que la ley era un arma que podía comprar para aplastar a un anciano que ya no le servía. Ramón caminaba un paso detrás de ella, en silencio, arrastrado por la fuerza de la ambición de su esposa, todavía creyendo que el mundo entero le debía una vida de lujo sin esfuerzo. Se sentaron frente al inmenso escritorio de caoba de su abogado. El hombre le sonrió con esa confianza plástica y ensayada de los que creen que el dinero fácil está a punto de caer en sus manos sin resistencia. Abrió su computadora portátil plateada, ajustó sus lentes de lectura y entró a la base de datos de propiedades del condado. Tecleó la dirección exacta de la mansión, la misma casa donde me habían cerrado la puerta en la cara. El abogado frunció el ceño. La sonrisa plástica desapareció de su rostro en un segundo. Borró la dirección y la volvió a escribir lentamente, pensando que había cometido un error tipográfico, pensando que el sistema del condado estaba fallando. La atmósfera en la oficina se volvió densa, pesada, casi asfixiante. Rocío se inclinó hacia adelante en su silla de cuero. Exigió saber qué estaba pasando. Le preguntó al abogado con un tono agudo por qué no imprimía los documentos de transferencia de una buena vez para terminar con el asunto. El abogado giró la pantalla de la computadora hacia ellos. Les dijo, con una voz que había perdido toda su arrogancia, y que ahora solo reflejaba una confusión profesional, que ellos no eran dueños de nada. La propiedad no estaba a nombre de Ramón. No estaba a nombre de Rocío. Ni siquiera estaba a mi nombre personal. La mansión, el terreno, los árboles, la piscina y cada ladrillo de esa casa pertenecían legalmente al Fideicomiso de Preservación Familiar Mendoza, un fideicomiso irrevocable, blindado por las leyes de propiedad más estrictas del estado de Florida, y controlado única y exclusivamente por mí, como el único administrador vitalicio. Pero eso no era lo peor para ellos. El verdadero golpe de gracia estaba en los detalles. El abogado abrió el archivo adjunto del registro público y les leyó en voz alta las cláusulas de comportamiento que mi difunta esposa Blanca había redactado con sus propias manos antes de fallecer. Las condiciones eran claras, frías y absolutamente despiadadas. El documento estipulaba que si el beneficiario, en este caso mi hijo Ramón, intentaba forzar la venta de la propiedad, o si mostraba una conducta de hostilidad, abandono o maltrato hacia el administrador del fideicomiso, perdía automáticamente y de forma inmediata el derecho a residir en la casa. Rocío se levantó de la silla de un salto. Su negación inicial se transformó en una furia incontenible, descontrolada y humillante. Comenzó a gritarle al abogado en medio de la oficina. Le exigió que demandara al fideicomiso, le ordenó que buscara un vacío legal, que sobornara a un juez, que hiciera cualquier cosa para destruir ese maldito documento. Pero el abogado de Brickell no era un tonto. Sabía reconocer una batalla perdida cuando la tenía frente a sus ojos. Un fideicomiso irrevocable bien redactado es un muro de titanio en las Cortes de Florida. No hay juez en el estado que pueda romper la voluntad escrita de una persona fallecida cuando el documento está blindado de esa manera. El hombre cerró su computadora de golpe. Les dijo fríamente que no tenían ninguna base legal para demandar. Les informó, con un tono de desprecio, que no iba a representarlos. Porque sin la casa, sin los activos y sin acceso a mis cuentas bancarias, era evidente que no tenían cómo pagar sus honorarios de $1,000 la hora. Los echó de su oficina esa misma tarde. Los dejó en la calle,
bajo el sol implacable y húmedo de Miami, sin un solo documento a su favor, sin una gota de esperanza, y con la realidad aplastándolos por primera vez en sus vidas. A partir de ese momento exacto, la inanición financiera se instaló en sus vidas con una crueldad metódica y silenciosa. Sin mi red de seguridad invisible, sin mis transferencias automáticas cubriendo sus excesos, el verdadero costo de su estilo de vida los asfixió en cuestión de días. Mantener una fachada de riqueza en Coral Gables es un deporte sangriento, y ellos acababan de salir a la arena sin armadura, sin escudo y sin espada. La primera semana, el calor de Florida se volvió insoportable. Al no existir fondos para el pago mensual de la electricidad, la compañía cortó el servicio de tajo. El inmenso sistema de aire acondicionado central, que siempre mantenía la casa a unos perfectos 21 grados, se apagó por completo y para siempre. La mansión se convirtió en un horno de concreto, mármol y cristal. El aire húmedo y pesado se filtraba por las paredes, pudriendo la ilusión de grandeza desde adentro. La comida en el refrigerador de acero inoxidable se pudrió en 3 días, llenando la cocina de diseño con un olor a muerte y decadencia. Luego vinieron por los autos. Fue un martes por la madrugada, bajo una lluvia fina. Rosa, mi vecina observadora, me llamó al día siguiente para darme el reporte completo, saboreando cada detalle del desastre. Me dijo que 2 grúas de reposición llegaron a las 3 de la mañana, con las luces amarillas parpadeando en la oscuridad del vecindario exclusivo. Los hombres engancharon las 2 camionetas alemanas de lujo que estaban estacionadas en la entrada circular de adoquines. Ramón salió corriendo de la casa en pantalones cortos, descalzo, intentando detener a los hombres. Rosa me contó que lo escuchó suplicar, rogando que le dieran unos días más, prometiendo que el cheque estaba en camino. Pero los hombres de las grúas no escuchan súplicas. No les importa quién eres ni a qué club de campo perteneces. Se llevaron los vehículos en medio de la noche, arrastrándolos por la calle, dejando las marcas negras de los neumáticos en el pavimento perfecto como una cicatriz de su fracaso. El teatro social de Rocío se derrumbó por completo, pieza por pieza. Ya no podía ir al club. Ya no podía organizar cenas de caridad con sus amigas de la alta sociedad. Ya no podía fingir que era superior a nadie. El agua de la inmensa piscina trasera se volvió de un color verde oscuro, casi negro, llena de hojas muertas, ranas y nubes de mosquitos. El césped, antes cortado con precisión militar, creció salvaje, desordenado y lleno de maleza. La casa misma parecía estar expulsándolos. Parecía estar rechazando a los impostores que la habitaban, despojándolos de su dignidad día tras día. No tenían dinero en efectivo ni para comprar comida en los supermercados caros de la zona. Tuvieron que empezar a caminar bajo el sol ardiente de la tarde hasta una tienda de descuentos a varias cuadras de distancia. Tuvieron que cargar bolsas de plástico llenas de productos enlatados y arroz barato, sudando, con la cabeza baja para que nadie los reconociera. La humillación pública fue total y absoluta. En Miami, la ciudad construida sobre las apariencias y el dinero rápido, caer de la cima, es un espectáculo que todos disfrutan en secreto. Sus supuestos amigos desaparecieron en el instante en que las tarjetas de crédito fueron rechazadas. Al final de la tercera semana, recibieron el golpe final. La notificación formal de desalojo del fideicomiso llegó pegada en la puerta principal. Cristóbal se encargó de enviarla a través de un oficial de la corte. El documento, impreso en papel amarillo brillante, les daba exactamente 10 días para empacar sus pertenencias personales y abandonar la propiedad para siempre. Fueron forzados a mudarse. Fueron expulsados del paraíso que nunca les perteneció. Tuvieron que alquilar una casa pequeña, vieja y estrecha en un vecindario de clase trabajadora en la zona de Kendall, muy lejos del lujo y el glamour de la costa. Tuvieron que pagar el depósito del alquiler, vendiendo los bolsos de diseñador de Rocío y los relojes suizos de Ramón en casas de empeño de mala muerte en la calle 8. El dinero falso finalmente se había evaporado por completo, dejando solo la dura, fría y áspera realidad. Yo me quedé en mi propiedad rural. No los llamé, no les envié mensajes, no les ofrecí ni un solo centavo de ayuda. Dejé que el fuego quemara todo el bosque muerto. Dejé que las llamas consumieran su arrogancia, sabiendo que era la única forma, la única esperanza, de que algo nuevo y fuerte pudiera crecer en esa tierra carbonizada. Pasaron 2 meses enteros en una calma sepulcral. 2 meses largos y pesados, en los que no supe absolutamente nada de mi hijo.
No sabía si estaban comiendo bien. No sabía si Ramón había conseguido un trabajo. No sabía si su matrimonio había sobrevivido a la tormenta. A veces, por las noches, me sentaba en el porche de madera mirando el agua negra del lago, escuchando a los insectos, y me preguntaba si había ido demasiado lejos. El corazón de un padre es traicionero. Me dolía el pecho al pensar en mi hijo sufriendo. Me preguntaba si había destruido mi relación con Ramón para siempre, si lo había empujado a un abismo del que nunca saldría. Pero entonces recordaba las palabras de Blanca. Recordaba su voz débil y rasposa en la habitación del hospital. Recordaba cómo me apretó la mano con sus últimas fuerzas, pidiéndome que fuera fuerte, exigiéndome que salvara a nuestro hijo de su propia debilidad, costara lo que costara. Una mañana de martes, mientras cortaba leña en la parte trasera, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué con las manos llenas de aserrín. Era un mensaje de texto de Ramón. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de abrirlo. No era un mensaje clínico, frío ni arrogante como el que me había enviado para echarme de la casa. Era un mensaje corto, escrito con una vulnerabilidad cruda que no le había visto desde que era un niño pequeño asustado por una tormenta. Me pedía que nos viéramos. Me decía que estaría en el cementerio católico de Miami a las 5 de la tarde, visitando la tumba de su madre, y que le gustaría mucho que yo estuviera allí con él. Conduje hacia el sur esa misma tarde. El tráfico en la autopista era pesado, ruidoso y caótico, como siempre en esta ciudad, pero mi mente estaba completamente en calma. Sabía que este era el momento de la verdad. Llegué al cementerio justo cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de Miami con tonos naranjas, rosados y púrpuras profundos. El aire estaba espeso por la humedad. Caminé por los senderos de hierba verde, pasando por los grandes mausoleos de las familias antiguas, hasta llegar a la sección más tranquila, donde una lápida de mármol gris marcaba el lugar de descanso de Blanca. Ramón ya estaba allí. Estaba sentado directamente sobre el pasto húmedo, frente a la piedra grabada. Llevaba puestos unos pantalones vaqueros desgastados, zapatos de trabajo manchados de polvo y una camisa de algodón sencilla. Había perdido peso, mucho peso. Su rostro ya no tenía esa hinchazón característica de la buena vida, de las cenas caras y el alcohol importado. Se veía cansado. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos. Pero por primera vez en más de 10 años, se veía real. Se veía como un hombre que finalmente habitaba su propio cuerpo. A su lado, sobre la hierba, había una caja de cartón vieja y maltratada. Me acerqué lentamente, dejando que mis pasos sonaran sobre la grava para no asustarlo. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, e hinchados de tanto llorar. No me reclamó, no me gritó, no me acusó de haberle arruinado la vida. Simplemente palmeó el pasto a su lado con una mano temblorosa, invitándome a sentarme con él en el suelo. Me senté con dificultad, sintiendo el peso de mis casi 70 años en las rodillas y en la espalda. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, escuchando el viento mover las hojas de los robles, mirando el nombre de Blanca tallado en la piedra eterna. Ramón metió la mano en la caja de cartón y sacó un cuaderno pequeño. Estaba forrado en cuero gastado, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo reconocí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta. Era uno de los diarios personales de Blanca. Con una voz rota, que apenas superaba un susurro, Ramón me explicó que había encontrado la caja, mientras empacaban sus cosas a oscuras, para mudarse de la mansión. Estaba escondida en el fondo del ático, cubierta de polvo. Me dijo que había pasado las últimas semanas en su pequeña casa de Kendall, leyendo cada página, cada pensamiento, cada miedo y cada oración que su madre había escrito durante nuestra vida juntos. Abrió el diario en una página marcada con un pedazo de papel rasgado. Comenzó a leer en voz alta, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas y cayendo sobre el papel viejo. Leyó la entrada del año en que él iba a entrar a la escuela secundaria. Blanca había escrito sobre lo desesperados que estábamos por pagar la matrícula del colegio privado. Había escrito sobre las noches en las que yo no dormía, trabajando 18 horas al día y sacrificando mi propia salud, solo para asegurarme de que Ramón tuviera la mejor educación posible y no se sintiera menos que los otros niños. Ramón pasó un par de páginas más, con las manos temblando violentamente. Leyó otra entrada. Esta estaba escrita con una letra más débil, más temblorosa.
Fue escrita pocos meses antes de que Blanca muriera, cuando el cáncer ya estaba ganando la batalla. En esa página, escribía sobre su miedo profundo de que el dinero que habíamos ganado con tanta sangre, con tanto sacrificio, terminara arruinando el alma de su único hijo. Escribía sobre cómo me había rogado, llorando en su cama, que creara el fideicomiso. Blanca había escrito una frase que cortaba como un cuchillo. Escribió que prefería que su hijo la odiara en la muerte, a que viviera una vida vacía, inútil y sin propósito, creyendo que el mundo le debía todo sin tener que mover un dedo. Ramón cerró el diario de golpe. Lo apretó contra su pecho con ambas manos, cerró los ojos y se derrumbó por completo. Lloró como un niño pequeño. Lloró con un dolor profundo, animal y desgarrador, sacando desde el fondo de sus pulmones toda la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento que había estado acumulando durante meses. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un ciego. Me dijo que había sido un egoísta, un idiota superficial, que pensaba que el dinero crecía en los árboles y que el respeto se compraba con tarjetas de crédito. Me confesó que la noche que me echaron de la casa, la noche que vi mis maletas en el porche, él sabía en el fondo de su alma que estaba cometiendo el peor error de su vida, pero me dijo que fue demasiado cobarde para enfrentarse a Rocío, a la presión social y a sus propios miedos de perder su estatus. Me dijo que perder la mansión, perder los autos y ser humillado frente a toda la ciudad fue lo más doloroso que le había pasado, pero que, al leer los diarios de su madre, al ver el sacrificio real que habíamos hecho por él, se dio cuenta de que la verdadera tragedia, el verdadero infierno, habría sido perder a su padre para siempre. Yo no le dije que todo estaba bien. No le dije que olvidara lo que había pasado. No le quité el peso de sus acciones, porque el perdón verdadero no significa borrar las lecciones, ni ignorar las cicatrices. Simplemente levanté mi mano áspera, curtida por décadas de trabajo duro, y la puse sobre su hombro. Lo apreté con fuerza. Le dije, con la voz firme, que un hombre no se mide por el tamaño de la casa en la que duerme. No se mide por la marca del auto que conduce, ni por el saldo de su cuenta bancaria. Le dije que un hombre verdadero se mide por la responsabilidad que asume cuando todo su mundo se derrumba. Se mide por su capacidad de mirar la verdad a los ojos y reconstruir su vida desde las cenizas. Le dije que su madre estaría inmensamente orgullosa del hombre que estaba sentado frente a mí en ese momento en el pasto. Nos quedamos en el cementerio hasta que oscureció por completo, hasta que las luces automáticas de los senderos se encendieron. Cuando nos levantamos para irnos, sacudiéndonos la tierra de los pantalones, Ramón se acercó y me dio un abrazo. Fue un abrazo fuerte, honesto, desesperado y sin barreras. El primer abrazo real, de hombre a hombre, que me daba en más de 10 años. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó 3 días después de ese encuentro. Estaba en la cocina de mi cabaña, preparando un café temprano en la mañana, cuando mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla y vi un número que sinceramente no esperaba ver nunca más en mi vida. Era Rocío. Contesté con mucha cautela. Mantuve mi respiración calmada, esperando escuchar gritos, reclamos, insultos o alguna nueva amenaza legal desesperada. Pero la voz al otro lado de la línea era suave. Era casi inaudible, despojada de todo su veneno habitual. Rocío me preguntó, con mucho respeto, si tenía unos minutos para hablar con ella. Le dije que sí. Me habló desde su nueva casa en Kendall. A través del teléfono, podía escuchar el sonido del tráfico pesado de la avenida de fondo, el ladrido de un perro vecino. Un sonido muy diferente al elitismo estéril de Coral Gables. Rocío no sonaba arrogante. Sonaba derrotada, pero de una manera extrañamente pacífica. Sonaba como alguien que finalmente ha dejado de luchar contra un fantasma que la perseguía desde niña. Me pidió disculpas. Fueron disculpas directas, claras, sin excusas, sin peros y sin justificaciones baratas. Y entonces, me confesó algo que nunca me había dicho en todos los años que llevaba casada con mi hijo. Me habló de su infancia. Me abrió la puerta a su propio infierno personal. Me contó cómo su padre biológico los había abandonado cuando ella tenía apenas 7 años. Los dejó en la miseria absoluta, huyendo con otra mujer y vaciando las pocas cuentas bancarias que tenían. Me explicó cómo su madre lloraba todas las noches en la oscuridad porque no tenían dinero para pagar la luz, el agua o la comida del día siguiente. Rocío me dijo que, desde que era una niña pequeña, asoció la pobreza con el abandono,
con el terror absoluto y con la muerte. Se juró a sí misma, con la furia de una niña herida, que nunca volvería a ser vulnerable, que nunca dejaría que nadie, absolutamente nadie, tuviera control sobre su vida o su seguridad financiera. Me explicó que, cuando se casó con Ramón, vio mi dinero y mi imperio como un escudo impenetrable. Pero al mismo tiempo, veía mi presencia constante en sus vidas, mi control sobre las finanzas y mi nombre en las escrituras, como una amenaza aterradora. Proyectó todo el trauma de su padre ausente sobre mí. Yo era el padre que estaba demasiado presente. Pensó, en su mente distorsionada por el miedo, que si me sacaba del camino, si me encerraba en un asilo y tomaba el control total, finalmente estaría segura para siempre. Con la voz quebrada por el llanto, me dijo que se había dado cuenta de su inmenso y estúpido error. Al intentar protegerse desesperadamente del abandono, ella misma había destruido a la única familia que la había aceptado incondicionalmente. Me dijo que vivir en Kendall, tener que contar los centavos en el supermercado para llegar a fin de mes, tener que limpiar sus propios pisos y cocinar sus propias comidas, la había obligado a enfrentar sus demonios cara a cara. Se dio cuenta de algo fundamental. Se dio cuenta de que Ramón no la había abandonado cuando perdieron el dinero. A pesar de la pobreza repentina, a pesar de la humillación, Ramón se quedó a su lado. Consiguió un empleo normal, se ensució las manos y luchó junto a ella todos los días. Rocío me pidió perdón por haberme tratado como a un enemigo. Me dijo que entendía perfectamente por qué yo había hecho lo que hice. Y me confesó que, en el fondo de su corazón, sabía que se merecían cada segundo de ese castigo. Escuché cada una de sus palabras en una quietud profunda. Sentí una compasión genuina por esa mujer, una mujer que había vivido toda su vida adulta usando una armadura de espinas que solo la lastimaba a ella misma. Le respondí con mucha calma. Le dije que el pasado estaba enterrado. Le dije que el dinero puede comprar muchas cosas en Miami. Puede comprar mansiones, autos alemanes y la envidia de los vecinos. Pero no puede comprar la paz mental, no puede comprar el carácter, y definitivamente no puede comprar una familia verdadera. Antes de colgar el teléfono, Rocío hizo una pausa larga. Tomó aire profundamente y me preguntó, con una timidez que me conmovió, si me gustaría ir a cenar a su casa el viernes por la noche. Acepté la invitación. Ese viernes por la tarde, conduje mi camioneta hasta el profundo suroeste de Miami. Llegué a un vecindario de casas pequeñas, construidas en los años 80. Las calles estaban llenas de vida. Había niños jugando en las aceras, entradas de concreto agrietado y autos de segunda mano estacionados en la calle. Me detuve frente a la dirección que me habían dado. Era una casa muy modesta, pintada de un color crema descolorido por el sol. No había portones de hierro forjado. No había cámaras de seguridad ni jardineros de lujo trabajando en el césped. Caminé por el sendero estrecho de cemento y toqué el timbre. Ramón abrió la puerta casi de inmediato. Llevaba puesto un delantal de cocina manchado de salsa de tomate. Me sonrió. Fue una sonrisa inmensa, pura y relajada. Una alegría que nunca, ni una sola vez, le vi en la mansión de Coral Gables. Entré a la casa. El espacio era pequeño, caluroso y un poco desordenado. Había cajas de cartón a medio desempacar en una esquina de la sala. Los muebles eran baratos, probablemente comprados de segunda mano o rescatados de alguna tienda de rebajas. Pero la casa olía a vida. Olía a ajo picado, a cebolla sofrita, a comino y a pollo asado en el horno. Rocío salió de la pequeña cocina secándose las manos con un trapo. Llevaba el cabello recogido de forma sencilla. No llevaba maquillaje excesivo. No llevaba vestidos de seda ni joyas brillantes. Llevaba ropa cómoda de estar en casa. Se acercó a mí, me miró a los ojos con un poco de duda, y luego me dio un beso sincero en la mejilla y un abrazo cálido. Nos sentamos alrededor de una mesa pequeña de madera en el comedor. No había cubiertos de plata pesada. No había copas de cristal importado ni servilletas de lino. Bebimos agua helada en vasos de vidrio comunes, y comimos en platos de cerámica barata de diferentes colores. Pero la comida estaba absolutamente deliciosa. Fue, sin lugar a dudas, la mejor cena que había tenido en muchos años. Hablamos durante horas. Hablamos de cosas reales, de cosas que importan. Ramón me contó sobre su nuevo trabajo. Había conseguido un puesto como gerente de ventas en una empresa de logística de carga en Doral. Estaba ganando un sueldo normal,
trabajando 10 horas al día, lidiando con clientes difíciles. Pero hablaba de su trabajo con un orgullo genuino, el orgullo inquebrantable de un hombre que finalmente se gana su propio pan con el sudor de su frente. Rocío me contó que había empezado a tomar clases nocturnas en un colegio comunitario cercano para terminar su carrera de contabilidad. Se reía de sus propios errores en clase. Se reía de lo difícil que era volver a estudiar. Hablaba sin esa necesidad desesperada y tóxica de parecer perfecta ante los demás. Mientras los miraba reír, compartir anécdotas y servirse más comida en esa pequeña y calurosa cocina de Kendall, sentí una paz inmensa expandirse en mi pecho. Miré a mi hijo. Ya no era el niño mimado, asustado y arrogante que vivía en una fantasía financiada por mi trabajo. Era un hombre que había conocido la caída libre, que había sentido el golpe brutal contra el suelo de concreto de la realidad, y que había tenido la fuerza, el coraje y la humildad para levantarse por sí mismo. Y miré a Rocío. Ya no era la mujer aterrorizada que usaba la arrogancia y el desprecio como un escudo para protegerse del mundo. Era una esposa real, una compañera verdadera, construyendo un hogar sólido junto a su esposo. Blanca tenía razón. Mi esposa siempre tuvo la razón. El dinero sin esfuerzo es un veneno lento. Es una toxina invisible que pudre el alma, debilita el carácter y destruye el propósito de un ser humano. A veces, el acto de amor más grande, más profundo y más doloroso que un padre puede hacer por sus hijos, es quitarles la red de seguridad. Es dejarlos caer para que sientan el peso de la gravedad y aprendan a caminar con sus propias piernas. La mansión de Coral Gables seguía vacía, silenciosa y bajo el control absoluto del fideicomiso. Tal vez algún día Cristóbal y yo la venderíamos. Tal vez ese dinero se usaría para pagar la educación universitaria de mis futuros nietos, bajo reglas muy estrictas. Ya no importaba. Esa casa ya no era el centro de nuestro universo, porque sentado en esa mesa pequeña, rodeado de platos sucios, vasos a medio terminar y risas honestas que llenaban la habitación, me di cuenta de la verdad absoluta. La verdadera herencia que les dejé no fue una casa de millones de dólares con pisos de mármol. No fueron cuentas bancarias llenas de ceros, ni autos de lujo alemanes. La verdadera herencia fue la lección más dura, fría y devastadora de sus vidas. La lección que destruyó su mundo de fantasía por completo, para que finalmente, sobre esas ruinas, pudieran construir una familia de verdad.